Mucho se ha hablado de este libro. Muchos conceptos alrededor del mismo han sido desarrollados. Para muchos, el libro más importante de desarrollo personal que existe en el mundo. Y esto es porque en sus páginas se explica el trabajo de investigación de más de 20 años, donde se detalla cuáles han sido los secretos de las personas más ricas y poderosas del mundo de aquella época, principios que hoy en día siguen siendo vigentes. El libro esta semana es Piense y hágase rico, y en este análisis tú vas a descubrir exactamente cuáles son esos secretos y de qué manera podrás incorporarlos a tu vida para alcanzar cualquier cosa que desees. Así que no te despegues y escucha lo que traigo a continuación. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Salvador Mingo y te doy la bienvenida a este espacio que le hemos denominado el baúl del conocimiento. ¿De qué se trata? Nos enfocamos en hacer los análisis de los mejores libros en relaciones a negocios, desarrollo personal, inteligencia emocional, entre muchos otros temas. La intención que es que tú tengas la información mucho más depurada y sobre todo que tengas un resumen del libro, que tengas el audio a tu disposición o el video si es que lo prefieres ver en video y simplemente hacemos un análisis exhaustivo de cada uno de los libros que en lo personal considero más importantes. Bien, si a ti te interesa formarte, si te interesa aprender, si te interesa mejorar en diferentes áreas de tu vida, la manera más simple y el camino más sencillo es aprendiendo de los mejores. Entonces, déjame facilitarte el camino mostrándote el conocimiento que ellos nos han dejado y que puedes utilizar para tu propio beneficio personal. Soy Salvador Mingo y listo, vamos a empezar. Quiero empezar este análisis con una frase del poeta William Ernest Henley, que dice: soy el amo de mi destino, soy el capitán de mi alma. Se nos debió haber enseñado desde niños que somos nosotros los dueños de nuestro destino, ya que tenemos el poder de controlar nuestros pensamientos. Se nos debió haber dicho que el universo en el que flota esta pequeña tierra, en la que nos movemos y existimos, es en sí una forma de energía y está lleno de una forma de poder universal que se adapta a la naturaleza de los pensamientos que tenemos en la mente, que de manera natural tiene influencia sobre nosotros para lograr la transmutación de nuestros pensamientos en su equivalente físico. Todo esto lo vamos a ver a detalle y vamos a entender ¿a qué se refiere esta cuestión de la transmutación, influencia, adaptabilidad, pensamientos? Esto dista mucho de lo que para otras personas se conocía como el secreto, ¿no? Durante la última década, la película El Secreto, sus libros y demás, pues claro, causó mucho ruido, ¿no? Y además las personas les interesó mucho la idea de saber cómo con los pensamientos se podían conseguir las cosas. Claro, porque lo hacían ver como si fuese algo mágico, ¿no? Este libro data más, sus términos son de casi 100 años. Es decir, este libro tiene aproximadamente, desde que se empezó a hacer, cerca de 100 años. Los principios que vamos a ver aquí se han utilizado una y otra vez para desarrollar muchos otros libros, entre ellos sí, El Secreto y otros más, ¿no? La diferencia radica en que aquí no se trata de algo mágico. Te vas a dar cuenta que los temas que se ven y sobre todo la forma en la que se estructuran tienen mucha lógica. Y sí, una parte va relacionada hacia los pensamientos, la forma en la que vemos las cosas, pero otra parte va enfocada hacia cómo entrar en acción hacia esas cosas que deseamos y queremos. Entonces, quiero que tengas muy presente que este es un libro clásico, es un libro prácticamente que no va a dejar de estar. Son de estos libros que llevan muchos años y siguen estando vigentes porque sus principios no cambian y la manera en la que las cosas se hacen, la verdad es que no cambian. Y si logras implementar esto a tu vida, te aseguro que los resultados van a llegar. Es importante que te diga que los principios que vamos a ver en este libro, de hecho su nombre, como puedes ver, es Piense y hágase rico, ¿no? Y el libro va muy enfocado hacia la parte de una meta financiera, una meta de dinero. Por eso es que la mayoría de los ejemplos, o sobre todo la forma en la que está estructurado,
se relaciona hacia una meta financiera, es decir, una cantidad de dinero que tú quieres y deseas obtener. No quiero que esto te haga pensar que este es un libro sobre el dinero o simplemente lo vas a aplicar al dinero. La verdad es que no. Lo puedes aplicar a cualquier cosa que desees. Para hacerlo más sencillo, se va a enfocar en el dinero y los ejemplos que vamos a mostrar aquí y sobre todo la temática del libro va hacia una necesidad, por lo menos en los tiempos actuales o por lo menos en los tiempos de los últimos 100 años, que ha sido una necesidad primordial, que es el hecho de tener dinero. ¿Ok? El mundo funciona con el dinero, nos guste o no, y entre más exista del mismo, o entre más podamos disponer del mismo, mejor será para quien logre tenerlo. Es importante entender los principios fundamentales, porque una vez que lo tienes, también tienes que saber qué hacer con él. Pero no me voy a adelantar, así que vamos a empezar este análisis con la pieza angular de todo. Y dice, todo empieza con un deseo ardiente. Un deseo ardiente de ser y hacer es el punto de partida que debe tener un soñador. Los sueños no nacen de la indiferencia, no nacen de la pereza ni de la falta de ambición. El primer paso hacia la riqueza es el deseo ardiente de triunfar. Se debe desear eso más que cualquier otra cosa y quemar todas tus naves tras de sí. Es decir, si vas a hacerlo, comprométete que lo vas a hacer. Y trata de no tener esos respaldos que si esto no funciona me queda esto. Cuando alguien quiere algo, tiene que ir por todo por eso que desea. Y es cosa aquí, como lo hemos visto de manera extrema, en el ejemplo mencionan bastantes situaciones o bastantes ejemplos históricos de vida o muerte. Quizá no es necesario llegar a los extremos, pero digamos que la frase que lo resume es quemar todas tus naves tras de sí. Es decir, nada más tienes una sola opción, que es avanzar e ir en pro de lo que quieres. Menciona, todo ser humano que llega a la edad del propósito del dinero, quiere dinero, pero quererlo no basta para acumular riqueza. Sin embargo, desear la riqueza teniendo un estado mental, la cual viene a ser la convicción, que se convierta en una obsesión y ejecutar esos planes con una persistencia que no afecte el fracaso, producirá riquezas. Es decir, tener la convicción de que vas a lograr eso que quieres. No importa la cantidad de tropiezos que surjan en el camino. Y aquí toma nota si puedes, si no, pon mucha atención a lo que te voy a decir, porque lo que viene a continuación viene siendo la clave del libro. ¿Sí? Porque te voy a decir el método con el cual las cosas se pueden materializar. El método con el cual el deseo de riqueza se puede transmutar en su equivalente monetario consta de 6 pasos prácticos y definidos. Número 1. Determina en tu mente la cantidad exacta de dinero que deseas. Número 2. Determina con exactitud lo que te propones a dar a cambio por el dinero que deseas. Número 3. Establece un plazo determinado en el que te propones poseer el dinero que deseas. 4. Crea un plan preciso para llevar a cabo tu deseo y empieza de inmediato a poner el plan en acción. 5. Escribe un enunciado claro y conciso, la cantidad de dinero que te propones conseguir y escribe el tiempo límite para esa adquisición. 6. Lee en voz alta lo que escribiste 2 veces al día, una antes de acostarte y otra al levantarte. Debes verte, sentirte y pensarte ya en la posición de ese dinero. Es muy importante esta última parte. Dice, debes verte, sentirte y pensarte ya en posición de ese dinero. Mira, si tú no ves grandes riquezas en tu imaginación, nunca las vas a ver en tu cuenta bancaria. La tolerancia y la apertura mental son necesidades prácticas para el soñador actual. Si lo que quieres hacer está bien y crees en ello, adelante, hazlo. No hay problema, no estás dañando a nadie. No hagas caso de la opinión de los demás, ya que ellos posiblemente no sepan que cada fracaso lleva consigo la semilla de un éxito
equivalente. El segundo principio que menciona el libro es la fe. Y la fe es un estado mental que puede inducirse mediante la autosugestión. Antes de empezar, este capítulo en particular va muy ligado a la ley de la atracción. Para algunos puede ser algo muy metafísico, para otros puede ser algo muy ligado a la religión, pero no deja de ser una cuestión de fe y de creencia. Así que te pido, o les pido a todos los que estén escuchando esto, que tengan mente abierta sobre este punto, porque va muy ligado sobre los demás principios. Y al final van a ver por qué es tan fuerte la relación y por qué tenemos que tener una fe muy dirigida hacia aquello que queremos. Mira, la fe es el segundo paso hacia la riqueza, ya que es lo que hará que podamos visualizar y creer en el logro del deseo que tenemos. La fe es el elemento químico primordial de la mente. Cuando la fe se mezcla con la vibración del pensamiento, la mente subconsciente capta al instante la vibración, la traduce a su equivalente espiritual y la transmite a la inteligencia infinita, tal como sucede en el caso de una plegaria o una oración. ¿Ok? Las emociones de la fe, el amor y el sexo son las más poderosas entre las principales emociones positivas. Es importante que te diga, ¿no? También, que la fe es un estado mental que se puede inducir o crear, y lo hace mediante afirmaciones al subconsciente. Todo esto a través del principio de la autosugestión. Mira, el hecho de repetir o afirmar las órdenes que das a tu subconsciente realmente es el único método para el desarrollo voluntario de la emoción de la fe. Todos los pensamientos en los que se ha introducido emociones y que se han mezclado con la fe empiezan inmediatamente a traducirse a su equivalente físico o en su contraparte, ¿no? Importante, cuando te dirijas al subconsciente, hazlo como si ya estuvieras en posesión del objeto material que estás pidiendo. Y también algo muy importante, esto no es al instante, ¿ok? Que creo que es el problema de la mayoría de las sociedades, ¿no? O de alguna manera el ser humano, que quiere que todo sea rápido al instante. Y aquí no deja de ser distinto y te hacen la aclaración muy puntual donde no es al instante. Y tendrás que repetirlo una y otra vez mediante las afirmaciones que veremos más adelante. Voy a continuar. También considera lo siguiente: cada uno de nosotros somos lo que somos a causa de nuestros pensamientos dominantes, que a su vez, ojo aquí, atraen a otros pensamientos similares o relacionados. Hay que cuidar nuestra mente, hay que cuidar lo que pensamos, lo que decimos, porque eso atrae aspectos similares. Bien, la fe está estrechamente ligada con la ley de la autosugestión, y esta te va a elevar o te va a hundir de acuerdo con la manera en la que tú orientes tu pensamiento. Por ejemplo, recuerda el caso de Mahatma Gandhi, cómo liberó a la India del Imperio Británico. Y todo esto lo hizo al trasplantar su propia fe en la mente de 200 millones de personas. El método que las personas de más alto éxito han utilizado para generar sus fortunas radica en esta frase que te voy a decir, que la has escuchado 1000 veces, pero por una u otra razón quizá no la hayas aplicado o no la hemos aplicado como se debe. Y repito, el método que las personas de más alto éxito han utilizado para generar sus fortunas radica en dar antes de intentar obtener. Recuerda, la riqueza empieza a partir del pensamiento. La cantidad de riqueza que quieres solo la limita la persona en cuya mente se pone en movimiento ese pensamiento. Y la fe elimina las limitaciones. El siguiente principio es el de la autosugestión, y menciona: la autosugestión es el medio para influir en el subconsciente. Mira, ningún pensamiento, sea positivo o negativo, puede entrar en la mente subconsciente sin la ayuda de la autosugestión. Esta es el agente de control a través del cual un individuo puede alimentar voluntariamente su mente subconsciente con pensamientos de naturaleza creativa.
Recuerda que no tendrás resultados a menos que mezcles tus palabras con emoción o sentimiento. Este método funciona con la misma eficacia en todas las personas. Cuando se experimenta un fracaso, es el individuo el que fracasa y no el método. La ley de la autosugestión dependerá en gran medida de tu capacidad para concentrarte en cierto deseo hasta que éste se convierta en una obsesión ardiente. Cuando empiezas a seguir las instrucciones de los 6 pasos de acción que describimos previamente, será necesario que hagas uso del principio de la concentración. Hay un hecho primordial que debes de saber y que es que la mente subconsciente obedece cualquier orden que se le dé en un espíritu de fe absoluta y actúa conforme esas órdenes, aunque a menudo deban presentársele una y otra vez. Como dijimos antes, la fe es la más fuerte y productiva de las emociones. Este principio de la autosugestión es lo que va a programar nuestra mente. Mira, la autosugestión, se da mediante afirmaciones. Es decir, lo que nos trata de entender este punto es que tenemos que hacer uso de las afirmaciones. ¿Qué es una afirmación? Algo positivo que nos decimos a nosotros mismos. Estamos ya en una etapa donde se olvida muy fácil. Estamos tan condicionados que solemos no pensar mucho en nosotros y simplemente pensamos en el entorno. Algo importante de las afirmaciones es precisamente entender que todos deseamos algo, de una u otra manera. Queremos que las cosas se den, que las cosas mejoren, ¿ok? Pero muchas veces no estamos programados para conseguir eso que deseamos. El ejemplo más fácil que yo puedo traer ahora en relación a la autosugestión es el del termostato financiero. El termostato financiero lo que dice es que nosotros estamos regulados, hablando de un concepto de ingresos, ¿no? De dinero. Estamos regulados a ganar cierta cantidad por nuestro termostato. El termostato está ligado a cómo es nuestro entorno, es decir, cuánto se le paga a nuestra profesión en el entorno donde estamos, cuánto ganan nuestros amigos o nuestro círculo en relación a los que se dedican a lo mismo que nosotros, de qué manera la misma sociedad regula el ingreso de lo que podemos percibir, entre otras cosas, ¿no? Entonces, eso es el termostato financiero y nos condicionamos a ganar lo que ese termostato dictamina. Con las afirmaciones, la intención de las afirmaciones es precisamente cambiar eso. Las afirmaciones es, digamos, de una manera simple. Yo voy a cambiar mi termostato financiero para ganar el doble de lo que gano ahora. Entonces, las afirmaciones tienen que ir en función de eso. Yo tengo que programar mi mente para poder alcanzar eso. Entonces, saber, número 1, que realmente se es merecedor o soy merecedor de ganar eso. Y que yo voy a hacer lo que tengo que hacer para ganarlo. Entonces, esa parte de las afirmaciones es responsabilidad de cada quien crear sus propias afirmaciones, por supuesto, para programar su mente. Recuerda que la mente, a mí me gusta traerlo mucha alusión como cuando lo comparas con una computadora, ¿no? Un ordenador. La mente está ahí para ejecutar los programas que tienes implantados, ¿no? Si quieres cambiar el resultado de lo que tu mente genera, tienes que cambiar los programas que tienes implementados. Una manera de cambiarlos es precisamente mediante la autosugestión por medio del uso ¿de qué? De las afirmaciones. El siguiente principio viene a aterrizar lo que en los principios anteriores aparecía, ¿no? En los principios anteriores hablábamos de la fe, la autosugestión, el deseo ardiente. Esas son cuestiones que deseamos, que queremos y que están en nuestra mente. Este principio es el conocimiento especializado, es traer al mundo real eso que queremos que se manifieste mediante nuestro propio esfuerzo. Este conocimiento especializado se refiere a las experiencias u observaciones personales. Y deja que te diga, mira, el conocimiento no va a traer dinero, incluso no va a traer ningún otro tipo de éxito a menos que esté organizado e inteligentemente dirigido
mediante planes de acción que sean prácticos para el objetivo preciso de acumular dinero. La verdad es que antes de que puedas estar seguro, segura de tu capacidad para transmutar el deseo en su equivalente monetario, vas a necesitar conocimientos especializados sobre el servicio, la mercancía o la profesión que te propones ofrecer a cambio de tu fortuna. Debes estar consciente que la acumulación de grandes fortunas requiere poder. Y el poder se adquiere mediante el conocimiento especializado, inteligentemente dirigido y altamente organizado. Dicho de otra manera, a medida que los conocimientos se van adquiriendo, deben organizarse con el fin de emplearlos para un propósito definido. El camino al éxito es el camino de una constante búsqueda de conocimientos y para generarlos tenemos que desarrollarnos el hábito de generarlos. Tanto el éxito como el fracaso son en gran medida el resultado de hábitos. Y este punto es en sí la gran diferencia con los temas que comúnmente o comercialmente se le denomina la ley de la atracción, donde nada más te dicen piensa lo que deseas y lo vas a conseguir. Aquí no. O sea, sí tienes que pensar lo que deseas, tienes que hacerlo con fe, tienes que creer que pasará, pero no va a pasar por nada. Es decir, vas a tener que prepararte para que eso suceda. Y la manera en la que te vas a preparar es mediante el conocimiento especializado. ¿Quieres tener grandes resultados? Pues tienes que prepararte y ser mejor que los demás. Tienes que acumular conocimientos. Tienes que distinguirte de tu competencia. Tienes que ofrecer calidad y cantidad. Tienes que ser percibido como alguien que genera valor. La ley de economía recuerda que dice que nadie te va a dar algo a cambio de nada. Y si llegase a suceder, es algo que no puede mantenerse en el tiempo. ¿Ok? Entonces, ten claro este principio, porque aquí es donde entra la realidad de las cosas, que muchas veces la gente no quiere hacer, que viene siendo ¿qué? El hecho de prepararse para ser mejor que los demás y lograr entonces, en base a su propio trabajo, ese resultado que desea. El siguiente principio habla de la imaginación. En el libro lo denomina como el taller de la mente. Y mira, se ha dicho que es posible crear cualquier cosa que el hombre pueda imaginar, donde nuestra única limitación es el grado de desarrollo de nuestra imaginación y el uso que hagamos de ella. Presta atención a esta parte que te voy a decir. Hay dos tipos de imaginación: la imaginación sintética y la imaginación creativa. La imaginación sintética es la que se refiere al compaginar viejos conceptos, ideas o planes haciendo nuevas combinaciones. Es cuando ponemos a prueba nuestra inteligencia para resolver problemas, de alguna forma. La imaginación creativa son como, de alguna manera se le conoce las corazonadas o las inspiraciones o esos momentos de eureka, ¿no? Donde se nos revela una solución a un problema, donde de pronto encontramos con la clave para hacer algo que no encontrábamos una solución, por ejemplo. Menciona muy importante que la imaginación creativa, para que funcione, la mente subconsciente debe estar trabajando a un nivel extremadamente alto de intensidad o energía. Y esto únicamente se da cuando la mente consciente está estimulada por la emoción de un deseo poderoso. Recuerda lo que vimos antes: la autosugestión, la fe, el deseo, que son cosas que están en nuestra mente, tienen que estar estimuladas por la emoción de creer que claro que se puede conseguir, y la emoción es lo que nos hace sentir de alguna manera eso que deseamos. Bien, los grandes líderes de cualquier industria del mundo han alcanzado la grandeza porque han desarrollado la facultad de la imaginación creativa. Las facultades, tanto sintética como creativa, de la imaginación se agudizan cada vez más por el uso, como puede suceder con cualquier músculo cuando éste se estresa, cuando lo pones a trabajar.
Pero ve lo importante de esto. O sea, realmente han alcanzado la grandeza porque han desarrollado la facultad de la imaginación creativa, la imaginación de las soluciones, de los chispazos de creatividad. Sin embargo, es muy importante que ambas facultades de la imaginación se implementen. Recuerda lo siguiente, este planeta, cada una de las miles de millones de células individuales de tu cuerpo y cada átomo de materia empiezan con una forma intangible de energía. El deseo es el impulso del pensamiento. Los impulsos del pensamiento son formas de energía y es precisamente este principio lo que ha dado origen a todo lo que conocemos. Hasta este momento, todo lo que la ciencia ha podido determinar es que el universo consta solamente de dos elementos, materia y energía. Para hacer uso práctico de la imaginación, recuerda que las ideas son los puntos iniciales de todas las fortunas. Las ideas se pueden transmutar en dinero por el poder de un propósito definido y de planes concretos. Primero, nosotros le damos vida, acción y orientación. Y luego estas ideas adquieren su propio poder y arrasan con cualquier tipo de oposición. No olvides lo importante que es la imaginación. Albert Einstein decía que aún más importante que el conocimiento es la imaginación. La imaginación es lo que permite crear todo lo que actualmente no existe. Y todo, por consiguiente, ha partido simplemente de la imaginación. Así que recuerda, hay dos tipos de imaginación, la sintética y la creativa. La que ha producido la grandeza y sobre todo las grandes fortunas ha sido la imaginación creativa. Y esta solamente se da cuando la mente consciente está estimulada por la emoción de un deseo poderoso. Ahora vamos a revisar el siguiente principio que va muy ligado a cómo poner en acción todo esto que estamos diciendo. Se le conoce como la planificación organizada. Y en el libro se refiere a esta planificación organizada como la cristalización del deseo para tomarlo en acción. Menciona, la planificación organizada es el sexto paso para la riqueza. Para esto se deben construir planes prácticos y te da una serie de instrucciones, te la voy a decir. Son 4 pasos que hay que dar primero, ¿no? Dice, paso 1, te tienes que unir a un grupo de tantas personas como puedas necesitar para la creación y ejecución de tu plan para la acumulación de dinero. ¿Ok? Paso 1, unirte a un grupo de personas que puedas necesitar. Paso 2, antes de formar tu alianza, decide qué ventajas y beneficios podrías tú ofrecer a cada miembro de tu grupo a cambio de su cooperación. Recuerda, nadie te va a ayudar por nada, o es muy difícil que eso suceda. Y si sucede, va a ser por un corto tiempo. Así que define qué beneficios vas a ofrecer tú a cada miembro del grupo que te ayude. El paso 3 dice, haz los arreglos necesarios para reunirte con los miembros de tu equipo al menos 2 veces por semana. Reuniones periódicas. Paso 4, conserva una perfecta armonía entre tú y cada miembro de tu equipo. Es decir, en esta parte, como líder, porque estás fungiendo como un líder de tu equipo, es tu obligación mantener la armonía dentro del mismo, si no, se va a descomponer. Ahora, tienes que tener presente 2 hechos. El primero, debes estar comprometido con una empresa que sea de gran importancia para ti. Si quieres asegurar el éxito, debes tener planes infalibles. O sea, tienes que tener una causa que sea superior a todo lo demás y realmente comprometerte con esa causa. Y el número 2, debes contar con la ventaja de la experiencia, la educación, la capacidad innata y la imaginación de otras mentes. O sea, no nada más se trata de todo lo que tú sabes, sino también de todo lo que los demás miembros de tu equipo pueden contribuir. Ahí es donde radica la excelencia y sobre todo cómo poder superar los obstáculos, porque se trata de complementar fortalezas también para mitigar las debilidades que existan. Debes asegurarte que tu equipo verifica y aprueba tus planes, que todo el mundo esté en el mismo canal, como se dice por ahí.
La causa principal por la que la mayoría de las personas fracasa se debe a su falta de persistencia. Más adelante vamos a ver este punto, perdón. Pero dice, ¿no? La mayoría de las personas fracasa por su falta de persistencia en la creación de nuevos planes para sustituir los que no funcionan. ¿Ok? La derrota temporal debería significar solo una cosa. Cuando alguien falla, esto es lo que tiene que tener en mente. Que la certeza, o tiene que tener en mente la certeza que hay algo mal en el plan que está llevando a cabo. Recuerda lo siguiente, ningún seguidor de esta filosofía puede esperar de manera razonable que acumulará una gran fortuna, una gran riqueza sin experimentar derrotas temporales. Los que se dan por vencido nunca ganan. Y un ganador, la característica del ganador es que nunca se da por vencido. ¿Ok? Y aquí quiero que entiendas esto. Muchas veces solemos, porque a todos nos pasa, desanimarnos ante los tropiezos. Pero aquí te están dando un seguro para que eso no pase, que es que armes un equipo donde puedas de alguna manera mitigar esas debilidades, pero sobre todo que puedas maximizar o potencializar esas fortalezas. Busca ese equipo, que logren estar todos en la misma sintonía, el mismo canal, y entienda por qué se hacen las cosas. Algo también importante de este punto es que el deseo, o sea, una vez que tú tienes el deseo transmutado en su equivalente económico, aplicando los principios que presentamos aquí, es el agente por medio del cual se gana dinero. Todo lo que realices de ahora en adelante debes hacerlo en base a una fórmula que se le llama fórmula CCE. Y te voy a decir en qué consiste. La fórmula CCE se refiere a una C es de calidad, otra C es de cantidad y la otra se refiere al espíritu. Y menciona algo como esto, la calidad y la cantidad, que la cantidad es el hábito de la totalidad de los servicios, es decir, de siempre cumplir en tiempo y forma, en relación a los servicios prestados, y el espíritu, en lo concerniente a los servicios que se prestan. Por espíritu debemos entender que es el hábito de una conducta agradable y armoniosa. Todos estos tres elementos determinan en gran medida la remuneración económica y la duración de esta remuneración. La ley de economía, como mencioné antes, dice que solo hay un método seguro para acumular riquezas y es la de prestar servicios útiles. No se puede recibir algo sin dar nada. ¿Ok? Planificación organizada, recuerda, que viene siendo la cristalización del deseo para transformarlo en acción. Otras palabras, es poner en práctica las acciones para que ese deseo se empiece a materializar. El siguiente principio, que también forma parte crucial para lograr lo que buscamos o lo que queremos, es la decisión. Y la decisión se refiere a vencer el hábito de dejar las cosas para más tarde, ¿no? También conocido como la procrastinación. La falta de decisión, dejar las cosas para más tarde, es el enemigo a vencer de cada ser humano y una de las principales causas de fracaso que la gente tiene. El análisis de varios cientos de personas que habían acumulado fortunas superiores al $1.000.000 puso de manifiesto que tenían el hábito de tomar decisiones con rapidez y cambiarlas con lentitud, si es que las cambiaban. Y voy a repetir esta frase otra vez. Si alguien quiere obtener o generar o alcanzar el éxito en la vida, tiene que tener este hábito. Tomar decisiones rápido y cambiarlas lentamente. La mayoría de la gente se tarda mucho en tomar una decisión y después las cambia rápidamente. ¿Ok? Consérvalo para ti. Si permites que las opiniones de otros ejerzan influencia sobre tus decisiones, te digo desde este momento que no vas a tener éxito en ninguna empresa o proyecto que hagas. Y mucho menos vas a poder transmutar tu propio deseo en su equivalente económico.
En lo que debes basarte siempre es en los hechos y no en las palabras. La riqueza no responde solo a los deseos, ya lo hemos visto. Solo responde específicamente a los planes definidos, respaldados también por deseos definidos, que se siguen con persistencia. Recuerda que cada fracaso trae consigo la semilla de un éxito equivalente. Es decir, reitero otra vez, toma decisiones con rapidez y cámbialas con lentitud. Y no dejes que las opiniones de los demás ejercen influencia sobre tus decisiones. Al final, ellos no tienen por qué entenderlas. Son tus decisiones, no las de ellos. El siguiente punto, para reforzar precisamente este punto del deseo, y que ya lo hemos mencionado, es la persistencia. Y la persistencia se define como el esfuerzo constante necesario para cultivar la fe. La persistencia es la fuerza de la voluntad, en pocas palabras. Cuando la fuerza y el deseo se combinan adecuadamente, estas forman una alianza irresistible. El punto de partida de todo logro es el deseo, ya lo vimos previamente. Las fortunas gravitan sobre las personas que se han preparado, o que han preparado sus mentes más bien, para atraerlas. Pero si no tienes persistencia, vas a estar derrotado, vas a estar derrotada incluso antes de empezar. ¿Ok? Recuerda, no es una carrera de velocidad, es una carrera de resistencia. Y hay un dicho por ahí que dice que lo que resiste, persiste. ¿Ok? Entonces, la persistencia es lo único que va a hacer que logres aquello que deseas. No claudicar, seguir avanzando. Si seleccionas bien a tu equipo, o sea, como vimos en el punto anterior, si lo seleccionas bien, vas a encontrar en él al menos una persona, algún miembro de tu equipo, que te va a ayudar en el desarrollo de la persistencia. Así que escoge bien. Recuerda que la persistencia es un estado mental y por consecuencia se puede cultivar. Presta atención lo que voy a decirte a continuación. Y te voy a repetir por qué lo tienes que prestar atención. Mira, la persistencia, como dije antes, es un estado mental. Y esta se puede cultivar. Para que la puedas cultivar, debes de hacer o debes de estar consciente de estos 8 factores que son los que definen la persistencia. Escucha con atención. Número 1, tener un propósito definido. Tienes que tener clara una meta muy puntual. 2, deseo. Deseo hacia esa meta, o sea, que realmente quieres conseguirla, ¿no? Es decir, sueñas con eso, te obsesionas de alguna manera con eso. Paso 3, la confianza en sí mismo. Tienes que creer que puedes alcanzarla. El siguiente punto se refiere a tener planes definidos, estructura tus metodologías de trabajo. Ya que tienes la confianza, necesitas definir qué pasos tienes que hacer para que eso se dé. No va a llegar por nada, como dijimos antes. Debes de tener conocimiento preciso, que es el número 5. Suponer, en lugar de conocer, destruye la persistencia. No supongas. Tú tienes que tener los datos para hacer que la persistencia se dé. Cooperación, que ya lo vimos, que es el punto 6, en relación al equipo. Fuerza de voluntad, muy ligado a la persistencia, es decir, continuar, no claudicar. Y 8, y el más importante, que refuerza a los demás, hacerte el hábito. ¿Ok? Tiene que ser un hábito, tienes que repetir esto constantemente. Y además de esos 8, quiero que consideres 4 pasos sencillos para desarrollar o reforzar tu persistencia. El número 1, y vaya, aunque se escuche repetitivo, es por una razón y te va a servir. Recuerda, autosugestión, afirmaciones, la repetición forma parte de lo mismo. Y estos son los 4 pasos muy sencillos para que puedas desarrollar y reforzar tu persistencia. El primero es un propósito definido, ya vimos, más un deseo ardiente. O sea, tienes que tener un propósito con un deseo que estén ligados. El segundo es un plan definido, pero no nada más quedarte en el plan, sino una acción continua. El plan tiene que entrar en ejecución. El tercero, la mente cerrada. Tienes que tener la mente cerrada a toda influencia desalentadora y negativa. No hacer caso de nada de eso.
Y el cuarto es una alianza amistosa, es decir, que tengas un equipo con el cual puedas estar de manera armoniosa, pero que también tenga conocimiento de poder. No nada más es con los que me llevo bien, sino es con los que me llevo bien, pero aparte puedan aportar. Teniendo esto, la persistencia se da por sí sola. ¿Por qué? Porque todo el mundo está encaminado hacia algo, se tiene claridad de qué se quiere, se tiene una motivación interna por qué se quiere y al final ya se está concentrado para conseguirlo. Y sobre ese principio, la persistencia, unado a la fe, unado al deseo y unado a todos los demás puntos que vimos, le es muy sencillo poder avanzar. Recuerda, no es una carrera de velocidad, sino que es una carrera de resistencia. El siguiente punto es uno de los más famosos del libro y es el que la mayoría de las personas conocen este libro por este punto. Y habla del poder de los equipos mente maestra o equipos mastermind que vienen siendo la fuerza impulsora de lo que quieres hacer. Mira, los planes por sí solos son inertes e inútiles si no se tiene el poder suficiente para transformarlos en acción, ¿ok? Planes en sí mismos no funcionan si no hay una acción que los ejecute. Se puede definir el poder. Cuando hablamos de poder, lo podemos definir como un conocimiento organizado e inteligentemente dirigido, como lo vimos previamente. El esfuerzo organizado se produce a través de la coordinación del esfuerzo de dos o más personas que trabajan para alcanzar un objetivo determinado con espíritu de armonía. Voy a volverlo a repetir. El esfuerzo organizado se produce a través de la coordinación del esfuerzo de dos o más personas que trabajan para alcanzar un objetivo determinado con espíritu de armonía. Esta es la base del poder. Siendo que el poder, como mencioné antes, es el conocimiento organizado, hay tres fuentes primordiales de conocimiento, ¿ok? Para adquirir conocimiento, hay tres fuentes. La primera es la inteligencia infinita. La segunda es la experiencia acumulada y la tercera es experimentación y organización. Voy a explicar cada una de las mismas. Inteligencia infinita. Esto se refiere, independientemente de la religión, la espiritualidad que tengas y demás, es como el hecho, para algunas personas puede ser Dios, para otras personas será el universo en sí mismo, para otros será todo lo que está a disposición en el mundo o todo lo que existe. Inteligencia infinita es precisamente esa parte de universalidad, donde todo está ahí, listo para ser aprovechado, ¿no? Entonces habrá personas que mediante la oración lo pidan, habrá personas que mediante la meditación lo hagan, pero a eso se refiere la inteligencia infinita, ¿ok? La experiencia acumulada viene siendo todo el conocimiento que actualmente está comprobado. Es el conocimiento de las civilizaciones, de las ciencias, de la historia, todo lo que ya está a nuestra disposición, pero de una manera de datos, de hechos, ¿ok? Y el tercer tipo de conocimiento es la experimentación y organización, que se refiere prácticamente al conocimiento que nosotros vamos adquiriendo por nuestra propia experiencia, ¿ok? Esos son los tres tipos de conocimiento que existen. Ahora, el equipo mastermind o el equipo mente maestra se podría definir de la siguiente manera. Viene siendo la coordinación de conocimiento y esfuerzo en un espíritu de armonía entre dos o más personas para el logro de un propósito definido. Nunca se unen dos mentes sin crear. Y al hacerlo, una tercera fuente invisible e intangible que se puede comparar con una tercera mente se crea. ¿Ok? Entonces, aquí esa es la importancia de la mente maestra. Tienes coordinación de conocimiento y esfuerzo en un espíritu de armonía donde va a haber al menos dos o más personas, donde todos están enfocados hacia el logro de un propósito definido. Y esa es la esencia de la mente maestra. Y aquí la parte que lo complementa es que una vez que dos mentes están juntas, se genera una tercera. Y esta tercera complementa o contribuye, o dicho de otra manera, es una mente adicional que hace más robusta la percepción de las otras dos. Si analizas la historia de cualquier hombre que haya acumulado una gran fortuna, hombre o mujer, me refiero a que haya acumulado una gran fortuna, vas a descubrir que
todos ellos han empleado consciente o inconscientemente el principio del equipo mente maestra o equipo mastermind, como se le conoce también, y que la verdad no se puede, ya se menciona aquí, es que no se puede acumular gran poder por medio de ningún otro principio, y el poder se produce mediante la amistosa alianza de varias mentes. Esa es la importancia de la mente maestra. No podemos estar solos y si realmente queremos alcanzar las grandes metas, tenemos que tener un equipo que contribuya hacia el logro de las mismas, donde ellos se beneficien y tú te beneficies de ellos también. El siguiente principio se le ha denominado el misterio de la transmutación del sexo. Considera que este libro se empezó a escribir hace alrededor de 100 años. La información que te voy a decir de este principio debes de tener mente abierta para captarlo y entenderlo bien. Imagino que en aquella época era todavía mucho más complicado de entender. Pero vas a ver por qué es tan importante esta cuestión del misterio de la transmutación del sexo. Mira, transmutar. Transmutar significa, en el lenguaje sencillo, el cambio o la transferencia de un elemento o forma de energía a otro. Es precisamente la emoción del sexo la que permite alcanzar un cierto estado mental y en el fondo tiene la posibilidad de 3 potencialidades constructivas. Ve por qué es importante y por qué lo tenemos y por qué está ahí. O sea, no es por casualidad que seamos seres sexuales. ¿Ok? Mira. 3 potencialidades. La primera, perpetuación de la humanidad. Es decir, sin esto la humanidad no existiría. Número 2, porque es importante, el mantenimiento de la buena salud física y emocional. Es por medio del sexo que la buena salud física y emocional se da. Y el tercer punto, que viene siendo lo que atañe en este capítulo en particular, es que la transformación de la mediocridad en genialidad es a través de la transmutación. Dicho de otra manera, alguien pasa de ser mediocre a ser un genio, es por medio de la transmutación y en este caso de la transferencia, como vimos antes, o del cambio de una forma de energía a otra. Mira por qué es importante el sexo. La emoción del sexo es una fuerza irresistible, donde la alteración de esta priva a la persona de toda capacidad de lucha que lleva dentro. Un ejemplo de esto es cuando castran a los animales. ¿Cómo son? ¿Cómo es un animal que está castrado, por ejemplo? Esa fuerza ya resulta ser sumamente endeble. ¿Por qué? Porque ya no hay una necesidad, ya no hay un instinto que satisfacer. Esto es en el plano biológico, en el plano más básico. Pero voy a llevarlo esto a la parte de la mente, ¿no? El principal estímulo al que la mente responde con mayor libertad es el deseo de la expresión sexual. Y es la transmutación de la energía sexual la que puede elevar a la persona al nivel de desempeño de un genio. ¿Ok? La mejor definición de genio en este contexto es el siguiente: una persona que ha descubierto cómo incrementar la intensidad y la concentración mental hasta el punto de poder comunicarse libremente con las fuentes de conocimiento que no están disponibles a través de los niveles ordinarios de pensamiento. Voy a tratar de explicarlo un poco más. La genialidad viene cuando tú puedes de alguna manera tener acceso a esas fuentes de conocimiento que normalmente las personas que se encuentran, digámoslo así, sometidas en el día a día, ni siquiera están conscientes de su existencia. ¿Por qué? Porque el genio tiene una particularidad. El genio se desarrolla, o la genialidad más bien, se desarrolla a través del sexto sentido. Y el sexto sentido es el que se refiere a la imaginación creativa, a esos momentos, a esos chispazos de creatividad, algo que la mayoría de la gente nunca utiliza a lo largo de su vida. Es precisamente la imaginación creativa el vínculo directo
entre la mente humana finita y la inteligencia infinita. Ojo aquí, ten mente abierta en esta parte. Es precisamente la imaginación creativa, el vínculo directo entre la mente humana, la finita, la que poseemos los mortales, y la inteligencia infinita. Cuando la mente de una persona, o cuando en la mente de una persona surgen ideas o conceptos, estas se producen de una o más de las siguientes fuentes que te voy a decir. Es decir, hay diferentes fuentes de conocimiento. Y cuando alguien, cualquier cosa que una persona realiza está sobre estos 4 conceptos, ¿no? Bueno, estas 4 fuentes. La primera es la inteligencia infinita, es decir, uno le llaman, inteligencia infinita, la infinita sabiduría, Dios, el universo, el cosmos, etc. ¿Ok? La segunda, el subconsciente de la persona. O sea, nosotros en nuestro subconsciente tenemos almacenadas, las células transmiten información de generación en generación, y no nada más es lo que tenemos de nuestra propia vida, sino lo que se va transmitiendo por parte biológica, de ser en ser, ¿no? O sea, de persona a persona, de generación en generación. La gente, en cierta manera, este conocimiento subconsciente está ahí, pero es difícil acceder a él, o muy complicado. Unas muy pocas personas logran acceder quizá a este tipo de conocimiento, pero forma parte de donde surgen también las ideas o conceptos. La otra fuente viene siendo la mente de alguna otra persona, es decir, la mente racional de alguien. Alguien nos da alguna idea y nosotros la podemos tomar. Y el otro viene siendo el almacén del subconsciente de otra persona, es decir, indirectamente alguien, sin saberlo, nos provee de una idea o un concepto clave que necesitamos. Ahora, la influencia sexual procedente de una fuente correcta, ¿sí? Una fuente correcta, vimos 4, inteligencia infinita, el subconsciente de la persona, la mente de alguna persona, y en esta parte el almacén del subconsciente de otra persona. Pero dice, la influencia sexual procedente de una fuente correcta es mucho más poderosa que cualquier sustituto de la eficacia que pueda crearse solo de la razón. Nunca ha existido ni existirá un gran líder al que le falte esa fuerza impulsora del sexo. ¿Ok? Y vamos a ver por qué. Mira, es precisamente la energía sexual el principal de los estímulos capaces de producir este ascenso en las funciones mentales. Y te voy a poner un ejemplo. Tú ve a alguien que es vigoroso, sexualmente hablando, se percibe muy fácil. Es fácil determinarlo. Es fácil saber. Y más fácil saber es las personas que no lo son. ¿Ok? Las personas con impulsos sexuales elevados siempre poseen una gran reserva de magnetismo. Son más atrayentes. Son como imanes. Y es posible, si prestas atención a los detalles, es posible comunicar esa poderosa energía a los demás de la siguiente forma. ¿Cómo puedes saberlo? De la manera en la que la persona saluda, el apretón de manos, el tono de la voz, la postura, el porte que tiene, las vibraciones de pensamiento, es decir, basta con que empiece a hablar y simplemente conecta, y los adornos del cuerpo. Los adornos del cuerpo se refiere a cómo se viste, cómo se arregla. Normalmente alguien que tiene un impulso sexual elevado y que tiene cierta atracción o gran atracción, suele siempre vestirse acorde a la ocasión y normalmente lo hace muy bien. ¿Sí? La emoción del sexo solo es una virtud cuando se utiliza con inteligencia y con criterio. Ojo, ¿eh? Todo en exceso, o como dicen por ahí, ¿no? Es decir, la alimentación, la bebida, todo lo que viene siendo de manera desproporcionada es nocivo. Lo mismo pasa aquí, ¿sí? Dice, se tiene que utilizar con inteligencia y con criterio. Menciona también que la mayor capacidad de creación de una persona, o sea, cuando una persona ya logró un punto de crear, de manifestar gran parte de lo que su mente tuvo durante años, es de los 40 a los 60 años. Y de los 40 a los 60, la década de los 40 y los 50, es decir, cuando la persona está entre los 40 y los 50 años, son los más fructíferos de todos. Ahí es donde se manifiesta la gran cantidad de logros de la persona. Cuando la emoción del amor, en esta parte, empieza a mezclarse con la del sexo, el resultado es
la calma en el propósito, el aplomo, la exactitud en el juicio y el equilibrio. Por eso es tan importante saber balancear esto. Cualquier exceso o desequilibrio lleva a la perdición. Hay que saberlo, porque así sucede. Ve una persona cuando está enamorada de alguien, cómo es y de qué manera se logra, o sea, no hay límites para esa persona. Pero sobre todo cuando se hace de una manera equilibrada, ¿no? O sea, no cuando sea una obsesión, sino cuando es algo que es recíproco y que existe en ambas partes. Y voy a repetir esto, ¿no? Recuerda que hay 3 emociones, las más poderosas, ¿cuáles son? Es la fe, el amor y el sexo. Si tú mezclas la fe con el amor y con el sexo y los logras vincular los 3 hacia un mismo objetivo, la verdad es que ya tienes prácticamente la situación resuelta. ¿Ok? Entonces, el misterio de la transmutación del sexo, ve por qué es tan importante. El siguiente principio es el de la mente subconsciente, que también se le conoce como el vínculo que conecta. Mira, la mente subconsciente es un campo de conciencia en el que todo impulso de pensamiento o de sensación que llega a la mente objetiva a través de cualquiera de los 5 sentidos se clasifica y se registra, y del que se pueden recordar o retirar pensamientos, del mismo modo que se pueden sacar cartas de un archivero. ¿Qué quiere decir? En la mente subconsciente se almacena todo lo que percibimos por medio de nuestros 5 sentidos: vista, olfato, oído, tacto y gusto. ¿Ok? La mente subconsciente viene a ser el vínculo entre la mente finita y la inteligencia infinita. La mente finita se refiere a nuestro cerebro racional, ¿sí? Y la inteligencia infinita, pues ya lo vimos, ¿no? Dios, el cosmos, vaya, la mejor interpretación que tengas del mismo. El solo hecho de saber esto es en sí un pensamiento que casi paraliza nuestra razón. Recuerda que el subconsciente funciona de manera automática. Y repito, el subconsciente funciona de manera automática, sin importar que hagas o no algún esfuerzo para ejercer influencia en ella. La mente subconsciente no va a pertenecer ociosa. Ojo, si a la mente subconsciente no la pones a trabajar, esta va a trabajar por su cuenta, Menciona, la mente subconsciente no va a permanecer ociosa. Si tú no plantas deseos en ella, entonces se alimentará de pensamientos que le llegarán como resultado de su propia negligencia. Todo lo que crean los seres humanos empieza con un impulso de pensamiento. Nadie puede crear nada, primero, que no haya sido concebido en el pensamiento. Con la ayuda de la imaginación, los impulsos del pensamiento pueden transformarse en planes y suele ser más eficiente cuando se mezclan con un sentimiento o una emoción. Previamente habíamos hablado de las emociones positivas, mencionamos la fe, el amor, el sexo. Hay más, hay 7 emociones positivas. Ojo, ¿por qué saco esta alusión? Porque dice que es muy importante, ¿sí?, que logremos mezclar los planes que tenemos con un sentimiento o una emoción. Hay 7 emociones positivas y 7 emociones negativas principales. Las negativas, como vimos previamente, si nosotros no trabajamos el subconsciente, este se va a alimentar de lo primero que encuentre. Y normalmente, mira cuál es el problema. Las negativas, las emociones negativas se inyectan de forma automática en los impulsos del pensamiento. Es decir, no tenemos que hacer nada para que se den. Aparecen solas por medio del impulso del pensamiento. Mientras que las positivas, tienen que ser inyectadas. ¿Cómo las inyectamos? Por medio de la autosugestión, como mencionamos antes. Presta atención cuáles son las positivas y las negativas. Normalmente la negativa viene siendo lo opuesto de la positiva. Dicho de otra manera, las emociones positivas son el deseo, la fe, el amor, el sexo, el entusiasmo, romanticismo y la esperanza. Mientras que las negativas son el temor, los celos, el odio, la venganza, la avaricia, la superstición y la ira. Recuerda algo. Si rezas por algo, pero mientras lo haces, experimentas el temor de no recibirlo, esa plegaria o ese rezo que hiciste habrá sido en vano. Los pensamientos que comunicas a la inteligencia infinita
deben sufrir una transformación que solo se logra a través de la mente subconsciente. Inyéctale la emoción, pero que sean positivas, ¿ok? Si no lo haces, da igual cuántas veces lo intentes, no va a pasar nada, porque dentro del subconsciente no lo estás reforzando para que eso suceda. El siguiente principio es el cerebro, el cual lo definen como una estación receptora y emisora del pensamiento. Para que quede más claro este contexto de estación receptora y emisora, se trae a alusión el ejemplo de una radio, ¿no? Pero mira específicamente cómo son los elementos que lo componen dentro del cerebro. Menciona, la imaginación creativa es el aparato receptor del cerebro que procesa los pensamientos emitidos por los cerebros de los demás. Dicho de otra manera, es en la imaginación creativa donde se reciben y se procesan los pensamientos que emiten otros. El pensamiento, algo muy importante, se manifiesta como energía eléctrica dentro del cerebro. La mente subconsciente, ojo aquí, es la estación transmisora, a través del cual se emiten los impulsos del pensamiento. Otra vez, la mente subconsciente es la estación transmisora del cerebro, a través del cual se emiten los impulsos del pensamiento. La imaginación creativa recibe, la mente subconsciente transmite, ¿ok? Solo debes tener en mente 3 principios y aplicarlos cada vez que desees utilizar tu estación transmisora, es decir, utilizar tu cerebro. Un principio es la mente subconsciente, el otro es la imaginación creativa y el otro es la autosugestión, donde todo empieza con el deseo. Todas las personas han llegado a ser lo que son debido a sus pensamientos y deseos dominantes. ¿Ok? Recuerda, el cerebro es una estación receptora y emisora de pensamiento. Voy a tratar de resumir este punto para que quede más claro. La imaginación creativa es el aparato receptor del cerebro, ¿sí? Donde caen los pensamientos emitidos de otros y los procesa. ¿Ok? La mente subconsciente es la que transmite, digámoslo así, los mensajes, ¿no? Mediante impulsos de pensamiento. ¿Ok? Entonces, hay una distinción. Al final, la mente subconsciente de alguna manera alimenta a la imaginación creativa si sabemos canalizarla. Y entonces hay 3 elementos o 3 principios principales, que es la mente subconsciente, la imaginación creativa y recuerda la parte fundamental, la autosugestión. ¿Qué va a hacer la autosugestión? Va a programar nuestra mente para que podamos alcanzar aquello que realmente deseamos. Y como dice en esta parte, todo empieza con el deseo. Y ahora entramos al último principio, que viene siendo el grado máximo que alguien puede alcanzar si es que logró dominar los 12 principios previos. A este último principio se le denomina el sexto sentido, que viene siendo la puerta al templo de la sabiduría. Por medio del sexto sentido, la inteligencia infinita puede comunicarse a voluntad y de hecho se comunica con el individuo sin que éste tenga que esforzarse o exigirlo. Hemos escuchado casos de personas que tienen premoniciones, de personas que adivinan cosas, personas que presienten cosas, personas que se pueden anticipar a los hechos. Se supone que todas esas son cualidades de este tipo de inteligencia más desarrollada. Digo, hay que tener cuidado, ¿no? Mucha gente son mentiras, pero si alguien, según los principios, si alguien logra llevar estos 12 principios de una manera estructurada y sobre todo que ha logrado dominarlos, no sería raro que esto pudiera pasar. ¿Por qué? Porque la forma en la que esto está estructurado es para que las personas logren todo aquello que desean. Y la práctica, como dice el dicho, la práctica es el maestro. Cuando tú logras dominar quizá los 12 principios previos, esto ya debe salir de manera natural. El sexto sentido es en sí a lo que nos hemos referido con
o los temas que vimos previamente con la imaginación creativa o el aparato receptor, a través del cual las ideas, planes y pensamientos salen de la mente, a los que usualmente llamamos como inspiraciones, premoniciones y presentimientos. ¿Ok? Otra vez, más para que aterrizar un poco la idea, el sexto sentido es a lo que nos hemos venido refiriendo previamente como la imaginación creativa o ese aparato receptor, ¿sí? A través del cual las ideas, los planes y los pensamientos salen de la mente, pero salen a esa manera de chispazos de inteligencia, ¿no? Ese momento, esos momentos de eureka, esos momentos de ajá, o sea, das con la clave de aquello que te había consumido mucho tiempo y que no lograbas encontrar. La comprensión del sexto sentido solo se logra por medio de la meditación y del desarrollo mental desde dentro. ¿Ok? Para algunos, el sexto sentido es como un ángel guardián que te va a advertir de todo peligro inminente con tiempo suficiente para evitarlo. Y te va a notificar también sobre las oportunidades con tiempo suficiente para aprovecharlas. Todos han llegado a ser lo que son, y lo he reiterado varias veces, gracias a sus pensamientos y sus deseos dominantes. Pero fíjate en esto, rara vez alcanza un individuo un conocimiento práctico del sexto sentido antes de los 40 años. Es muy difícil que eso suceda. Es más común que ese conocimiento pueda estar a su alcance mucho después de los 50, incluso posterior. Pues las fuerzas espirituales con las que el sexto sentido tiene una relación tan íntima no maduran ni es posible usarlas sino hasta después de varios años de meditación, análisis personal y pensamiento serio. Por eso dicen, ¿no?, que la madurez llega con la edad, la mayoría de las veces, habrá veces que no, pero forma parte de un resultado que se va llevando cuando se adquiere una mayor sabiduría, una mayor experiencia, y ya no nos estamos moviendo tanto por los impulsos, sino más bien por el conocimiento, pero un conocimiento bien estructurado. El punto de partida de todo logro, como mencionamos antes, es el deseo. El punto final de todo lo que hemos visto, es la rama del conocimiento que se conduce a la comprensión. Voy a repetir aquí que esta parte sí quiero que la entiendas. Mencionamos inicialmente que todo empieza con el deseo, ¿cierto? O sea, todo empieza con un deseo ardiente. Pero todo esto, todos estos 13 pasos que hemos visto, o estos 13 principios que Napoleón Hill los relata y que fueron la base para que la gente amasara grandes fortunas, si bien se empieza con el deseo, el punto final de todo esto es el conocimiento. Un conocimiento que conduce a la comprensión. ¿La comprensión de qué? La comprensión de sí mismo, la comprensión de los demás, la comprensión de las leyes de la naturaleza y la comprensión y el reconocimiento de la felicidad. Quiero concluir este análisis con lo siguiente, mira. La riqueza, en cualquiera de sus formas, es más que el simple resultado de la suerte o la casualidad. Lejos de eso, es realmente el resultado de una secuencia de distintos principios y habilidades que cualquier persona puede aprender y adquirir. La parte principal que te debe de quedar clara es la siguiente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para alcanzar aquello que queremos? Esa sería la pregunta. Y te voy a tratar de resumir brevemente qué es lo que hay que hacer. Las personas que logran llevar esto, las personas que lo practiquen diariamente, díganme o dime si crees que no pueden alcanzar lo que quieren en la vida, bajo todos estos principios. Yo pienso que es muy factible que sí, o es casi seguro que sí. La cosa es que casi nadie lo hace, ¿ok? Espero que tú sí lo hagas, pero te voy a decir y te voy a reafirmar cuáles son esos puntos que tenemos que tener claro para que las cosas puedan suceder. Mira, solo vamos a alcanzar aquello por lo que sentimos un deseo ardiente. Eso es lo primero. Debemos de tener un propósito y un plan detallado, porque esa es la base de cualquier logro.
Recuerda que las personas de éxito tienen una fe irrevocable sobre sí mismas. No se te olvide que por medio de la autosugestión, nuestro subconsciente puede influir nuestro comportamiento. El principio fundamental, el conocimiento es poder. Es en la imaginación creativa donde los sueños se vuelven realidad. Recuerda que teniendo clara nuestras debilidades y fortalezas, incrementamos nuestras posibilidades de éxito. Las emociones positivas son la clave de una vida exitosa y tienen que ser reforzadas constantemente. Las personas de éxito tienen una determinación muy sólida en cuanto a sus decisiones, haciendo que éstas sean rápidas y cambiándolas con lentitud en caso de ser necesario. Solo el que persiste triunfa. Recuerda que lo que resiste, persiste. Y por último, alcanzar grandes cosas requiere, número 1, que seas listo, que seas lista, que tengas un conocimiento especializado del tema y también, muy importante, rodearte de personas inteligentes, de igual manera que puedan complementar unos a otros sus habilidades, sus debilidades y fortalezas, pero también que todos vayan bajo el mismo propósito y entiendan que todo eso se trata de un beneficio común. Espero que este análisis haya sido de utilidad para ti, espero realmente que te haya servido, espero que lo hayas disfrutado, espero que lo apliques más que cualquier otra cosa, porque este es un libro, como te dije antes, tiene más de, aproximadamente cerca de 100 años desde que se empezó a escribir, se tardó cerca de 20 años en generarlo. Tuvo que entrevistar, si mal no recuerdo, como a 500 personas de todas las categorías, donde eran las personas más exitosas del mundo, y cuáles eran esos hábitos, esos comportamientos, esos principios en los que se basaban para lograr las cosas, y el resultado fue estos 13 principios que te acabo de mencionar. Si te das cuenta, las personas buscan siempre mejorar, quieren estar mejor, no conozco a alguien que quiera estar peor. Sin embargo, el problema radica que uno, no se dan tiempo de pensar en este tipo de situaciones. Entonces, si tú estás leyendo o si estás escuchando esto, más bien escuchando, tú estás consciente de esto. De alguna manera tú quieres mejorar y estás consciente que quieres mejorar y estás haciendo las cosas para hacerlo. Pero la mayoría de las personas no hace, o sea, simplemente no piensa, se dejan guiar o no creen en estas cosas. Sin embargo, si lo analizas, esto no tiene nada de mágico. Es lo mismo que se hace, pero de una manera estructurada. Y simplemente estar conscientes que es la responsabilidad de cada uno que las cosas se logren, de nadie más. Si eso lo logramos percibir, lo demás es mucho más sencillo de realizar. ¿Quieres ganarte algunos de los bonos del programa Conocimiento Experto? Bonos tales como análisis escritos, videos, capacitación, ya sea en manera de webinars o masterclass, incluso estrategias de capitalización, negocios, apalancamientos, sistemas de afiliados, en fin, todo lo que necesitas tanto para hacer crecer tu negocio como para desarrollarte de manera personal. Si es así, esto es lo que requiero que hagas. Número 1, regístrate al podcast, ya sea que estés en iTunes o en iVoox, no importa, regístrate. Número 2, deja un comentario. Deja un comentario de valor que nos ayude a mejorar y sobre todo que aporte a la comunidad. Si es así, nosotros de manera aleatoria vamos a escoger cuál de ellos es merecedor de los bonos. Entre más participes, es un hecho que más vas a recibir. Si quieres saber más sobre todo lo que hacemos, dirígete a la página de salvadormingo.com, donde ahí vas a encontrar, además de los análisis, el blog, los programas que manejamos e inclusive los diferentes proyectos que estamos desarrollando. Todo esto para apoyarte en tu crecimiento, tanto personal como de tu negocio.